¿Va a pasar la iglesia a la gran tribulación o no? Yo no tengo respuesta. Yo tú sabes que mi opinión como maestro de Daniel Apocalipsis, bíblicamente la iglesia no va a pasar ni por la mitad de la gran tribulación. La iglesia se va en el rastro de la iglesia. ¿A qué le llama mitad de tribulación, hermano? La mitad cuando el anticristo rompe el pacto de paz con los judíos. Él hace un pacto primero, la semana 70 de Daniel empieza cuando el anticristo hace un pacto de paz con Israel. Entonces los primeros 3 años y medio serán de paz, pero los últimos 3 años y medio serán los tiempos más terribles, que Cristo habló de esos tiempos de angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Pero hermano, toda la iglesia va... La persecución más terrible contra los judíos no fue la que trajo Hitler, la que va a traer el anticristo. Pero la iglesia irá a pasar por un poquito de tribulación, hermano. La semana 70 no tiene que ver nada con la iglesia. Según estudiamos nosotros en el instituto, la semana 70 empieza después del rapto de la iglesia. Después del rapto. Tiene que ver con la iglesia que se quedó. Bueno, sí, como aquellos cristianos. Con la iglesia que se quedó. Pero hermano, cuando habla de principios de dolores, ¿de quién se refiere allí? Principio de dolores. El libro de Mateo. Bueno, los tiempos finales antes de la venida de Cristo venían tiempos difíciles, principio de dolores. Muchos creen que estamos en esos principios de dolores con lo que está pasando. O sea que estamos entre... Esto será más terrible esos principios. Exactamente. Será más terrible. Porque entonces el anticristo va a poder manifestarse con todo su poder. Y entonces lo que diga él es lo que está. Obama es un anticristo. Obama quiere hacer este país socialista, que lo que él dice eso sea. Lo que sea. Y ya no nos está quitando los derechos a los padres sobre los hijos, que el gobierno que tiene control en las escuelas de nuestros hijos, enseñarles lo que ellos quieren. Y entonces enseñarles la seguidismo y toda esa... No me digas que tú estás grabando ya. No, hermano, las cosas hay que primero no, si esta es una conversación, hermano. No, dale, bro, sí, no te agüites. Es una conversación, varón. Según el capítulo 4 Apocalipsis, cuando dicen a Juan, sube acá, la mayoría de comentaristas llega a la conclusión que ahí se refiere al rapto de la iglesia. Sube acá. Entonces ya después la cosa cambia. Es un símbolo de cómo va a ser el rapto, ¿no, hermano? Bueno, el Señor Jesús sube acá, cuando la Biblia dice cuando se toque la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Son de bocina. Los vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y arrebatados a las nubes a recibir al Señor y estar con el Señor para siempre, para ir a la nueva Jerusalén, el lugar que dice a San Juan 14, versos 2 y 3, que él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y volveré para hacer donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es que es lógico, porque después del capítulo 4 y 1 de Apocalipsis no se vuelve a mencionar la iglesia. No se vuelve a mencionar hasta el 19:11, donde viene Jesucristo bajando en las nubes con poder y gloria y con los santos que están vestidos de lino fino, que somos nosotros, a establecer el reino milenial. La iglesia desaparece del panorama y entonces se le da la atención específica a Israel. Por eso es que se sobreentiende que, porque es el mensaje a las 7 iglesias. 4.1 cierra y ya la iglesia no aparece más. Y aparece simbólicamente quizás en el 5.5 por ahí más o menos 5.6, pero es en una tipología, porque muchos creen que los 24 ancianos, ¿verdad que sí? Simbolizan la iglesia y el pueblo judío. Y el pueblo judío juntos, los 12 patriarcas con los 12 apóstoles, pero es un simbolismo, pero literalmente la iglesia desaparece desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19, versículo 11. El capítulo 3 termina con el mensaje a la iglesia apóstata, la iglesia la Odisea. De la Odisea.
Ya de ahí del capítulo 3-4 ya la iglesia ya no está aquí en la tierra. Están los que dijo el hermano, esos cristianos que pretenden ser cristianos pero que no han nacido de nuevo, no son verdaderamente cristianos. Si sale los que se quedaron en el capítulo 7 versículo 1, donde la Biblia, donde el apóstol Juan está viendo la visión, ¿verdad? Y dice, ¿quiénes son estos, verdad? Le pregunta a los que están ahí, ¿de dónde han salido? Van a ser salvos en la gran tribulación de los gentiles. De los gentiles por causa del martirio, ¿no? Sí, le va a costar caro. Tremendo, ¿eh? Pero otra cosa que llegamos a conclusión bien claramente, que Cristo es el que toma el libro de la mano del Padre y Él empieza a abrir los sellos. Si la iglesia estuviera aquí en la tierra, entonces quiere decir que Cristo va a empezar a abrir los sellos y entonces todos esos juicios, los juicios de los 7 sellos, de las 7 trompetas, las 7 copas, van a caer sobre la iglesia. Entonces eso es ilógico. Imposible, porque la Biblia dice, como dice Tesalonicenses 5:9, que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. Entonces la iglesia no puede estar aquí en la tierra cuando el anticristo aparezca y haga ese pacto de 7 años. Entonces dice que al presente hay algo quien lo detiene, que no es otra cosa que es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Sí, actualmente nosotros estamos sintiendo lo que son los vientos, ¿me entiendes? Los vientos, ¿verdad? Pero no estamos en la plena tribulación. Porque el Espíritu Santo es el que va a entregar la iglesia a Cristo. Claro. Entonces ahí termina la dispensación que conocemos ahora de la gracia. Entonces, como esos 7 años nos lleva al pasado, esos 7 años en Daniel vemos que son años que pertenecen otra vez a los tiempos de la ley, porque el pueblo judío va a volver a reedificar el templo y va a volver a los sacrificios según la ley. Todas las prácticas según la ley. Oiga, varón, y no será la venida de Cristo, no será que va a venir, hermano, y va a recibir a su pueblo en el aire, y va a entrar la misma iglesia que se levantó en el aire, va a entrar con él a la tierra atrás de él. Así, al final de los 7 años él viene con su iglesia. Apocalipsis 19 lo dice con el muchos comentarios hay que así como los reyes, hermano, en el Antiguo Testamento salía la gente a encontrar a su rey y entraba al pueblo con el rey. Bueno, sí, pero el asunto de esto es que a nosotros se le ha arrebatado, ¿verdad? Vamos a llegar a una condición de un cuerpo glorificado, y eso nos va a dar acceso, ¿verdad?, a la gloria, donde vamos a estar celebrando lo que se conoce como la boda del Cordero. Y una vez termine esos 7 años de celebración, mientras nosotros estamos celebrando, la tierra está pasando por los juicios más terribles que ha padecido, ¿verdad?, la raza humana desde la fundación del mundo hasta ese día. Pero entonces regresamos, ¿verdad?, en el capítulo 11, ¿verdad?, y ya en el versículo 19, ¿verdad?, después que pasa la boda del Cordero, y dice que viene uno, ¿verdad?, y dice que monta un caballo y su nombre es fiel y verdadero, y tiene una insignia que dice el verbo de Dios, ¿verdad?, y dice que sus ropas están teñidas de sangre, ¿verdad?, y entonces tiene también otra insignia en el muslo, o sea, lo que quiere decir que él está preparado para la batalla, viene a tumbar cabeza. Por eso la ropa está teñida de sangre, porque él viene con nosotros y sus santos ángeles, y viene no otra cosa más que y una cosa en ese tiempo, que ya para ese tiempo Israel ha reconocido que él es el Mesías, porque para que Cristo venga en caballo blanco, ¿sabes? Que cuando iban a entronizar a uno en el pueblo de Israel lo paseaban en un caballo blanco. ¿Recuerda cuando murió, antes de morir David, que dijo que tomaran a Salomón y lo pasearon? Entonces era proclamado como cuando Cristo entró en la entrada triunfal. Lo mismo. Que decían Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo estaban reconociendo como el rey. Lo triste del asunto es que después la cosa cambió, porque ellos lo esperaban como un gran conquistador que le iba a libertar del poder de los romanos, ¿verdad? Pero como no sucedió así, después la cosa cambió. Pero entonces cuando Cristo venga segunda vez, que Israel reconozca que el Mesías, entonces viene ese caballo blanco que dice el hermano,
y los ejércitos del cielo en caballos blancos vendremos con Jesucristo para la tierra. Pero y es que Israel reconocerá que Cristo es el Mesías. Entonces Cristo, el anticristo y el falso profeta dicen que serán tomados vivos y lanzados al lado del entonces dice que con la palabra, con la espada de su boca, Cristo destruirá a los ejércitos del anticristo, porque Zacarías dice que Dios traerá a todas las naciones contra Jerusalén en esa gran batalla de Armagedón. Entonces esos ejércitos, muchos creen que toda la humanidad va a ser destruida. No es cierto, porque de los que no van a esa guerra, las personas, de los que pasaron por la gran tribulación, las naciones de civiles que no están en esa guerra, en la batalla esa, pues eso van a sobrevivir, porque ¿por quién va a reinar la iglesia aquí en la tierra? Nosotros reinaremos sobre todas las naciones con Cristo y Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso necesitamos civiles. Entonces, para que Cristo venga a reinar la tierra, Israel tiene que reconocer que Él es el Mesías. Y nos lo ha hecho en la actualidad, que hay un... O sea que nosotros, hermanos, que venimos después de la gran ira que se manifestó aquí en esos 7 años, vamos a venir con el Señor vestidos de lino fino. A nosotros en vestiduras blancas y en caballos blancos. Somos nosotros los que dicen que se les dio dificultad para juzgar a los pueblos. Facultad. Somos nosotros, está hablando del pueblo escogido. Bueno, eso hay muchos comentarios. Algunos hablan, como dije, ¿verdad? Dice que en el capítulo 20 y yo creo que en el 4 dice que y vi la facultad de los que se sentaron en los tronos. Habla más de uno. Algunos creen que son los apóstoles, ¿verdad?, representando a la iglesia. Algunos comentaristas junto con los patriarcas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, y algunos hablan de la iglesia como tal. Pero dice, vi unos tronos a que se le dieron la facultad. Pero mi opinión personal no es que ellos vayan a juzgar, porque la misma palabra dice que todo el juicio se lo dio Dios al Hijo. ¿Me está entendiendo? Sí. El juicio lo va a llevar el Hijo. Sí. Yo creo que cuando está hablando de facultad, y lo que está hablando es como una autoridad, por ejemplo, de que, tú vas a venir y el Señor te va a preguntar a ti, ¿verdad? ¿Le predicaste a tu amigo en México? Sí, Señor, le prediqué. ¿Cuántas veces? Pues tantas veces. Pues tú vas a ser como un testigo ocular, ¿me entiendes? Y ese es lo que muchos comentaristas bíblicos dicen. Tú vas a ser un testigo ocular, el cual el Señor te va a utilizar, de que tú sí le predicaste a esa persona, ¿verdad? Y esa persona, pues por lo tanto, no hizo caso. De eso que está hablando, lo que se le dio facultad de enseñarse a los tronos. Algunos hablan de los patriarcas, algunos hablan de los apóstoles. Pero ahí busca el verso 4 y 5 de Apocalipsis del capítulo 20, ahí habla de eso que se le dio facultad, porque esos son los que resucitan cuando Cristo viene. Sí. Y muchos de esos son mártires de la gran tribulación. Que no se dejaron marcar con el sello. Y dice, reinan 1000 años con Cristo. Entonces ahí habla de eso. Ahí no se está hablando de la iglesia, que la iglesia ya había sido arrebatada. Entonces estos que resucitan eso en el busca el capítulo 24 de Mateo, 20 y 4 de Apocalipsis. 24 20 versos 4 y 5. Entonces ahí pues un grupo de que también pertenecen a la primera resurrección, hay una sola primera resurrección. Pero en partes. En partes. Ya, como que tiene varias fases. Sí, es como los dos testigos después que son matados por el anticristo, a los 3 días y medio Dios los resucita y los transporta al cielo también. Entonces esos se van a mitad de la semana 70, porque ellos predican los primeros 3 años del reinado del anticristo. Y eso también está en la primera resurrección, incluido en la fase. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad, o sea, autoridad de juzgar, y vi almas de los decapitados. Está hablando de 2 personas, hermano. Está hablando en 2. Sí, ¿de qué tiempo salen eso? Pues de los que dice ahí que las almas decapitadas no puede ser de la iglesia que se fue en el primer rato. Salen cuando Cristo viene, cuando Cristo ya viene. Ajá.
Pero la iglesia viene con Cristo. Sí, la iglesia viene es un con grupo Cristo. que pertenece a la primera resurrección, pero no están en lo del rapto. Digamos, cuando la iglesia es levantada, ellos no están ahí porque ellos salen después. Salen de la gran tribulación. Right. Lee para que tú veas, sigue leyendo. Dice,